Hola a todos, bienvenidos a Paredro. Volvemos a grabar desde el edificio científico del Jardín Botánico en la 19ª Fiesta del Libro en alianza con Confama, en esto que se ha llamado La Franja Podcasts, en la cual nos invitaron a podcasts nacionales en Colombia a hablar con autores internacionales y yo estoy muy contento de hablar con Brenda. Brenda, bienvenida. Muchísimas gracias otra vez por la conversación. De nuevo, me encanta, estuviste en Paredro en febrero del 2023. Uf, hace mucho ya. Sí, Cenizas en la Boca acababa de ganar el premio Cálamo. Sí. De hecho, hablamos por Zoom y luego estuvimos en la FIL Guadalajara en el último diciembre hablando también sobre temas de lo que es vivir lejos, un tema que estará hoy también. Acabas de llegar del aeropuerto por lo que me contaste. 3 horas. O sea, acabas de llegar, no has podido ver la fiesta, pero bueno, algo que ya me habías dicho tú en otra ocasión, que los lectores colombianos, que tienes una afinidad y que los colombianos entendemos muy bien y de manera muy cariñosa tu obra. Sí, yo creo que de América Latina es el país donde siento que no tengo que explicar el contexto mexicano ni explicar ciertas digamos, particularidades de las novelas porque lo entienden perfecto acá y además hacen unas lecturas casi académicas de los textos que me dejan muy sorprendida. Digo, son suyos, son suyos. Bueno, pues estoy seguro que también será así. Así que bueno, muy contento de estar grabando aquí de nuevo contigo. Brenda, nosotros ya lo decía ahorita, que grabamos en el 2023, hablamos sobre Cenizas en la Boca, en diciembre no hablamos, pero siento que ha pasado mucho tiempo desde que hablamos sobre eso. Nos han pasado gobiernos. Nos han pasado gobiernos. Sí. Y nos han pasado unas cosas a nivel geopolítico. Uf, tremendo. Lo todo. que hablamos de migración en el 2023 se ve tan lejano a lo que podemos hablar ahora. Quisiera arrancar preguntándote, ¿cómo te estás relacionando ahorita con tus novelas, tanto desde la maternidad de Casas Vacías como del efecto de la migración de Cenizas en la Boca? ¿Has desarrollado una relación distinta con la obra? Yo cada vez las siento más lejanas a mí, afortunadamente, ¿no? Y además agradezco que los libros se han defendido solos en el sentido de que yo ya nada más tengo que ir a ponerme, a sacarme la foto de sí, yo soy la autora, pero en realidad los libros han conversado muy bien y desafortunadamente el tema de la migración está latente ahora mismo y yo siento como ojalá no hubiera yo escrito este libro y ojalá no tuviéramos que estar hablando de estas cosas, porque está siendo muy duro, porque la relectura de Ceniza, que además salió en 2022 y sigo presentando la novela porque la gente necesita estar hablando de esas consecuencias no visibles dentro de las narrativas oficiales de qué es la migración, qué está pasando entre las fronteras, incluso entre países latinoamericanos, ¿no? Está siendo muy duro y yo estoy aprendiendo un montón y yo pienso, ojalá que no haya que escribir otra novela, no necesariamente yo como autora, en el que la migración, además de todo lo que yo traté de retomar, sea muchísimo más dolorosa y catastrófica, que me parece que estamos en ese momento, ¿no? ¿Te hubieras imaginado o has hecho un ejercicio de imaginar Ceniza, pero que transcurra en Estados Unidos? Me lo planteé siempre porque soy mexicana y claro, la migración con el norte es algo que teníamos totalmente normalizada y pensábamos que era, pero yo creo que todavía es así, una relación que no se puede romper, ¿no? Estados Unidos cree que ellos son los que tienen el mando, pero yo creo que es una relación de amor-odio en el que si de verdad nos metiéramos a revisar geopolíticamente, económicamente e incluso en las relaciones personales, ¿qué pasaría si rompemos todo eso? Yo creo que sería más afectado a Estados Unidos en muchas cosas, ¿no? Entonces lo pensé. Lo que sí creo es que no podía yo hablar de algo que no estaba yo viviendo, que no podía yo tener la oralidad de la gente, especialmente la española, hablando de las trabajadoras domésticas, pero ahora estuve un tiempo en Estados Unidos y creo que tal vez no hablo de migración, pero sí que hablo en algún momento de Estados Unidos, sí. Porque fíjate que en los últimos años, y voy a mencionar algunas y se me quedarán por fuera, lo que habíamos leído mucho era historias de la migración venezolana, de la diáspora venezolana. Sí. María Elena Morán, por ejemplo, Ariana de Sousa con otras novelas, siempre pensando en lo que suponía irse de Venezuela. Luego en el 2022-2023 aparece Guaco Retrato, con una visión muy clara de lo que es ser migrante medio cholo, como se dice, en Madrid, con todo lo que eso supone. Y luego tú en Ceniza también reflexionas acerca de lo que es estar en Madrid.
¿Tú cómo ves ese impulso narrativo que, ojos, además de mujeres? O sea, está Carlos Manuel Álvarez escribiendo de migración cubana, claro, y otras cosas, pero estos entornos son de mujeres y son autoras. No sé, seguramente hay alguna novela que se me está pasando escrita por hombre, pero creo que esta ha sido una temática femenina, de preocupación femenina. No quiero decirlo como juicio, estoy pensando de memoria. Sí. ¿Cómo ves tú este movimiento, si se puede llamar, o por lo menos no lo llamemos movimiento, pero sí llamémoslo como interés narrativo para volcarlo en las novelas? Yo creo que es la consecuencia de lo que académicamente llamamos las cadenas de cuidado, que es justamente cómo a partir de que cayó el muro de Berlín las cosas se reconfiguraron geopolíticamente, y eso hizo que las migraciones, digamos, tradicionales, hombres yendo al campo, ya no fueran suficientes, por decirlo de alguna manera, para el primer mundo. Ahora necesitaban no solo en el campo, sino necesitaban en los cuidados, necesitaban, como las mujeres estaban entrando al mercado laboral, pues alguien que cuidara a esas familias tradicionales, y entonces empieza esta nueva oleada de mujeres migrando con esta perspectiva de, cuando hablo por México, cuando el hombre va a Estados Unidos, se le pone casi un altar y dices: gracias a tu padre hemos construido esta casa y hemos comprado este terrenito y has ido a la universidad y lo tienes que amar, aunque ese hombre esté en Estados Unidos con otra familia y ya no mande tanto dinero, ¿no? Pero cuando migran las mujeres, tienen has abandonado a tus hijos, has abandonado a la familia, estás esclavizando a la abuela, a las hermanas, a las tías, porque tienen que cuidar a tus propios hijos, y eso es un tema interesantísimo per se, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, creo que quienes tenemos la oportunidad de escribir y de invertir tiempo sobre ello, lo que nos estamos preguntando, quiero creer, es ¿por qué nosotras sí pudimos tener una migración, digamos, tranquila, sin aspavamientos, y por qué todas las otras mujeres racializadas tienen que estar sosteniendo los países de primer mundo? Que me parece cruelísimo, ¿no? O sea, tendríamos que estar rompiendo un montón de cosas, las fronteras en primer lugar. Claro, y además mira que en el caso de Ceniza, por ejemplo, es una novela del 2022, y si queremos contextualizarlo desde lo político, en el que ya había unos 5 o 6 años del Partido Socialista. Sí. Yo viví en Barcelona del 2003 al 2013 más o menos, en el momento en que Zapatero hizo la regulación de todos los migrantes, por ejemplo. Sí. Después llegó el PP con Rajoy, etcétera. Pero siento que en estos 20 años hubo un movimiento que uno siempre dice: ¿por qué queda Trump después de Obama? Claro. ¿Sí me explico? Sí, ¿y por qué pasa esto? Y ahorita, ¿por qué el auge de Vox? Siento que muchas cosas que creíamos también dormidas en España o asimiladas no lo están tanto. Yo creo que es un poco... ¿O crees que nunca han estado y ha sido más como un deseo de cada uno? Necesitaban mano de obra migrante, por eso fue tan rápido la regularización de estas personas. De hecho, ahora mismo hay una iniciativa legislativa de legislación participativa que los movimientos de personas migrantes en España han impulsado desde, yo creo que de 2022, porque yo tenía un poco de miedo de decir que la novela podría entrar, digamos, de una manera oportunista a ese movimiento. 2022, estamos 2025, la ha frenado el gobierno del PSOE, ¿no? Ellos dicen que el PP, pero ellos tampoco la han echado para adelante, cuando es una total disposición política. Están todos los elementos legislativos para que se pueda regularizar a estas personas, que además suelen ser mujeres latinoamericanas, cuidando a las personas mayores en España y cuidando a los hijos de las mujeres de clase media española, ¿no? Entonces, si hay una cosa como de decir, no quieren porque les conviene que no haya ciudadanía, ¿no? O sea, que las personas migrantes no puedan ejercer la ciudadanía, porque tú imagínate, probablemente caería el PSOE y caería el PP y por supuesto no ascendería Vox, ¿no? Como está ascendiendo ahora. Exactamente, sí. Y cuando se están recuperando una cantidad de discursos, por eso te decía, yo creo que en gran medida uno piensa con el deseo, ¿verdad? Y siempre hay algunas colas que no duermen y colitas del fuego que van a retomar en un momento a otro. Frente a esto que dices de las mujeres, hay algo que me llama la atención y te quiero preguntar, que es tampoco voy a decir el sesgo, porque me imagino que habrá estadísticas, pero es la mujer latinoamericana que migra y que se dedica a la crianza, que ahorita vamos a hablar de la maternidad, pero algo muy particular, que es a la limpieza doméstica. Sí.
que es algo absolutamente fundamental y necesario en cualquier vida de higiene, llamémoslo, de orden, de absolutamente todo. Es decir, nada peor que vivir en un lugar. Mas, sin embargo, es algo que se ve de manera denigrante. Sí. Y no solamente en la migración, sino en todas partes. Pero creo que en este caso la migrante latinoamericana carga con un punto adicional y me parece un poquito conflictuado. ¿Sí me explico? Porque cómo no se valora algo que es tan esencial y se prefiere tachar de bajo, ruin, etcétera, y lo digo sin creer ninguna de estas palabras, pero evidentemente entendiendo que eso son realidades que se crean y son también imaginarios. Claro, aquí me voy a poner un poquito, me va a salir el pasado sociológico. Por favor. Pero poquito para quedarnos en la literatura. Es que justamente es esta división del trabajo que se hizo a partir del siglo XIX, en el que eran los hombres los que tenían que ganar el pan, salir a trabajar en el sistema feudal casi capitalista, y las mujeres las que tenían que sostener los hogares para poder tener mano de obra muy barata, ¿no? Es decir, solamente podían trabajar los hombres, se les esclavizaba y las mujeres tenían que hacerse cargo de esto. Ya cuando vienen todas estas olas del feminismo en el que estamos buscando la igualdad para entrar al mercado laboral, lo cual me parece un verdadero error, no porque no quiera que trabajemos, yo creo que las mujeres tenemos que ser autónomas económicamente, pero no, yo no quiero estar igual que un hombre trabajando 12 horas al día por un salario mísero, ¿no? Ahí hay un error de conceptualización. Pero claro que se denigra todo aquello que no sea productivo y que no sea evaluado económicamente. El asunto es... y ahí por eso te decía que saco lo sociológico. Yo hice estudios específicos sobre cómo el trabajo doméstico de cuidados, limpiar, cuando no lo hace una mujer, cuesta. En España cuesta 10 euros la hora. Sí. No sé cómo sea por acá, ¿no? Cuando tú tienes que lavar ropa y no tienes una lavadora en casa o no te da tiempo, cuesta más o menos 13 euros con secado, ¿no? Cuando no puedes hacerte de comer, un menú al día, una comida más o menos bien, 16 euros. Tú vas sumando todo eso y nos salía una cuenta más o menos de 3.000 euros, siendo muy bajo el precio que poníamos, ¿no? 3.000 euros. Y yo me acuerdo que cuando estuve promocionando Ceniza, especialmente los hombres en España, lo primero que me preguntaban era, ¿somos racistas? Y yo decía, sí, pero también machistas, porque a ver, ¿qué pasaría con los sueldos bajísimos que tiene España ahora mismo si yo te ofreciera un trabajo en el que yo te aseguro que cada mes recibes 3.000 euros, que trabajas de 8 de la mañana a 5 de la tarde? No lo querrías. Pero por supuesto, me decían todos los periodistas, además que están tan precarizados, yo decía, pero es trabajo de cuidados, lavar baños, limpiar culos, ¿querrías? Ya no estaban tan seguros. Preferían rechazar 3.000 euros, claro, a hacer ese trabajo, que además se confunde con que hay que hacerlo por amor, ¿no? Pero el amor nunca es gratis, el amor también tiene un valor económico. Claro, claro que lo tiene, y además acabas de decir una palabra que creo que es fundamental y también problematiza esto, que es el cuidado. Sí. Que no es solamente cuidar un espacio, es cuidar una persona. Exacto. Es cuidar, sí, es otorgar salud, es dar salud, y eso también implica una relación laboral, como tú acabas de decir, que casi que se obligaría a que haya amor y haya cariño, y yo lo veo a veces muy difícil. Es muy difícil. Yo siempre hago la broma con mis amigas de, para que un matrimonio heterosexual funcione en este tiempo, es que tú como mujer realmente aceptes que tienes que cuidarte a ti, a los niños, y a un hombre que por el machismo, por la propia rutina diaria, se va a volver tu segundo hijo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, me parece que ahí está todo, y que cuando tratemos de buscar, yo no diré igualdad, la equidad en cómo se distribuyen los cuidados, en ese sentido, la limpieza, no hay nada como tener un baño limpio, la verdad, ¿no? Vamos a empezar a desmantelar el sistema económico mismo. Lo creo realmente. Fíjate que yo creí que algo iba a pasar parecido en el aislamiento. Ya. Porque claro, en todas partes las empleadas de servicio no pudieron llegar. Y había gente que incluso colgaba en Twitter cómo se plancha. Ya. Cómo plancha unos jeans, cómo se hace el arroz. Y también se extrañó mucho a los profesores. Sí. Porque entonces nos dimos cuenta que todos teníamos que velar por la educación, exacto, de nuestros hijos en entornos cerrados. Sí. Y no hay dos trabajos más precarizados, totalmente, que el de servicio doméstico y ser profesor,
Pero sin embargo pasaron, bueno, aquí fue además el aislamiento más largo del mundo, eso es un realismo mágico a la extraña, ¿no? Todo tiene que ser exagerado, aquí también lo fue, tuvimos el aislamiento más largo y sin embargo nada cambió No. y nada pasó. Hogares se desocuparon o se vaciaron, para usar tu título también. Sí. Relaciones maritales se fueron al piso. Por supuesto. Absolutamente todo, pero de alguna forma volvimos a los discursos hegemónicos y no nos quisimos salir de ellos. ¿Sabes qué pasa además? Que a mí me resulta muy curioso y lo comentaba ahora con una persona de la feria, que yo me siento fracasada como mujer de 40 y tantos años cuando veo que las chicas de 20 años lo que quieren es que las mantengan y casarse. Digo, ¿qué he hecho mal yo dentro de mi generación, que he tratado de romper ciertos moldes para que ellas nos miren y digan como tú? No, ¿sabes? Algo estamos haciendo mal. Claro. Sí. Ahora que volví al mercado de la soltería, cada que salgo con un chico le pregunto, ¿quién te plancha tus pantalones? Si dice que él no, ya tache. Ya sabes que no. O que mínimo no los planche, ¿no? O sea, que vaya arrugado, prefiero arrugados. eso. Sí. Pero fíjate que hay cosas, y aquí también volvemos a Estados Unidos, por ejemplo, estas políticas de nuevo de invitar a que las mujeres tengan todos los hijos que alcancen a tener. Es que Estados Unidos es una vergüenza que no las deja ni tener un periodo de maternidad y de posparto. Exacto, y es como, y no me quiero meter ahorita en cuerpos reproductivos Ya. y todo, porque eso, pues, en últimas, si alguien tiene 8 hijos, pues es su criterio. Totalmente. Pero también entra algo en juego que nunca sé cómo verlo o entenderlo, no sé si tú quieras decir algo, y es una reivindicación de lo femenino a través de una maternidad conservadora. Por supuesto, porque las mujeres están atrasando la elección de ser madres, ¿no? Pero es que todo es bastante tenebroso desde mi punto de vista. Las mujeres retrasan ser madres y entonces entramos al mercado de los óvulos congelados, de la fertilización in vitro, de mujeres que incluso usan 9 tratamientos para tratar de tener un óvulo fecundado de su cuerpo mismo, y son unas cantidades de dinero impresionantes y un sufrimiento corporal que me parece una verdadera tortura. Estados Unidos, pero también España. Ahora estaba pensando que, por ejemplo, ya me voy a ventanear aquí, pero eso es lo que a mí me ha pasado. O sea, yo pedí, ni siquiera me acuerdo cómo se llama porque lo descarté, dije, no se va a poder, como amarrar las trompas de falopio, que ahora no se amarran, sino que se hace una cirugía con láser, y me dijeron que no podía en España hasta los 45 años. Yo decía, pero tengo 2 hijas. Y ellos decían, hasta los 45, porque ¿qué tal si quieres después? ¿no? Te puedo creer. En América Latina, o al menos en México, lo que hacen a las comunidades de gente empobrecida es les meten un DIU incluso sin avisarle a las chicas, ¿no? O sea, como no tenemos un problema de falta de mano de obra barata en América Latina y hablo por España y Europa, allá sí. Entonces lo que necesitan es que sigan naciendo más personas para sostener a la gente que manda, ¿no? Increíble, España sale, y eso que yo quiero mucho, o sea, yo estudié en Barcelona, viví 10 años en Barcelona, pero lo sigue sorprendiendo a uno este tipo de cosas. La dictadura no se ha ido. Exactamente, incluso tengo casos de amigos que, por ejemplo, en su registro civil no estaba el apellido del padre y por eso no permitieron que pudiera cremar a su madre cuando murió. Sí, sí. ¿No? Como volver a ciertos elementos que quieren permanecer, y volvemos sobre lo hegemónico, volvemos sobre los discursos que se resisten a cambiar, y Sí. estamos unos creyendo que somos bien pensantes y todo va a cambiar, pero no sé si hay una pequeña maldición en que las cosas no cambian, o que toman mucho, o qué hay que hacer para eso. Bueno, yo ahí otra vez vuelvo como a pensar científicamente. Lo que pasa es que queremos que cambie muy rápido, ¿no? También. Y los movimientos políticos y sociales llevan su tiempo. Yo sí creo que estamos viviendo tiempos muy convulsos, pero que está simbrando bases importantes, muy dolorosas, van a ser muy dolorosas, si no es que ya lo están siendo. Vamos a tener que seguir poniendo el cuerpo las personas que lo tenemos que poner, pero sí creo que va a cambiar irremediablemente, porque hay una reconfiguración social además importante. Los chicos ya no quieren tener sexo, ¿no? Ya no quieren relacionarse como nos relacionábamos nosotros. Entonces sí va a haber un cambio social importante, y yo sí creo que para mejor. El otro día alguien me decía en un círculo de lectura, es que tú eres muy optimista. Y yo le decía a esta mujer que era abuela, pero tú tienes nietos, ¿no?
¿no te parece que tu nieto es la Claro. cosa más hermosa del mundo y que supera los errores tuyos y los errores de tus hijos mismos? Sí, ese es el mejor ejemplo de creer que las cosas van a estar bien. No lo vamos a vivir nosotros, hay que aprender a vivir eso. No vamos a ser nosotros quienes lo vamos a disfrutar. Porque mira que frente a lo que ya decíamos, que parece haber pasado mucho tiempo desde ese 2023 Sí. que hablamos, frente a esto que estás diciendo, no sé qué tanto, por ejemplo, los jóvenes que no tienen tanto sexo, que no quieren, bueno, todas cosas que desde nuestra generación vemos raras. Raras, exacto. Muy raras, digámoslo así. Que no lo son, pero para No, nosotros pero para son. nosotros lo Sí, son, sí. porque somos hijos de los 80s y Exacto. 90s, con todo lo que eso supuso. Sí, sí. También salió hace poquito una estadística en Estados Unidos que el consumo de alcohol bajó en relación a los últimos 20 años. Entonces uno pensaría, claro, las nuevas generaciones son más saludables Ya. y tienen un bienestar físico que no tenemos nosotros, que seguimos bebiendo. Y aparentemente lo que pasa también es que como viven aislados, ya no son copisoleros, como se diría Ya. acá. Nadie va a Sí. tomar solo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Porque uno toma porque ese es el evento social. Eso entra además dentro de una tensión geopolítica por los migrantes, es decir, ya hay una fragmentación dada por lo tecnológico Sí. y que se encumbra todavía más cuando en la frontera separan a una madre de su hijo porque son migrantes. Así es. ¿Quién va a estar para salvarnos? Yo diría ahí que nosotros mismos, ¿no? Exactamente, sí. Pero entrando en la discusión a la que creo que quiere decir, fíjate que yo además estoy observando un fenómeno en los hombres, en estas nuevas masculinidades que están teniendo ustedes, no sé hacia dónde, pero gente como de 28, 50, están más preocupados que nosotras por la estetización del cuerpo. Me parece impresionante cómo la mayoría de los hombres, y este dato lo leí hace poquito, de clase media baja y clase media son los que más lo están haciendo, están más concentrados en mantener un cuerpo musculoso, digamos, estéticamente atractivo, que lo que pasaba con generaciones anteriores. ¿Por qué? No estoy muy segura, pero hay un culto al cuerpo por parte de los hombres que las mujeres habíamos dejado un poco más holgado hasta que llegó el Ozempic y otra vez ya nos van a pedir a todas que seamos flacas, ¿no? Pero claro, sí veo ahí una cosa de que los hombres están pensando en otra cosa, que no necesariamente, o sea, como que están encaminando una energía que antes decían, a lo mejor desde lo sexual, ahora lo están encaminando al culto al cuerpo. Es interesante, por decirlo lo menos. Claro, fíjate que lo primero que se me viene a la cabeza es ese término que salió hace unos años de metrosexual. Exacto. ¿Te acuerdas de sí. que el ejemplo perfecto era David Beckham? Exacto, sí. Que era como ese modelo y además pateaba bien tiros libres, estaba casado con una Spice Girl, era del Manchester, entonces ¿qué le veías malo? Y además sostiene una familia tradicional impoluta. Exactamente. Y tiene sus abejas. Bueno, ahí hay todo el documental. Pero es cierto que estas nuevas masculinidades empiezan e irrumpen y uno tiene confianza en que así sea, ¿sí me entiendes? Que sea algo para quedarse. Creo que hay una preocupación cada vez mayor. Pero me pregunto cómo esto crees tú que va a calar en un tema que tú trabajas constantemente en casas vacías y por lo que te escucho también desde lo sociológico, que es ese tema de la maternidad. Ya. Porque fíjate que 2016 yo lo tengo como el año del Me Too y hay una serie de novelas que me parece que son importantísimas. La primera que siempre pienso es Los Abismos, de Pilar Quintana, que es por primera vez la aceptación de la no maternidad y que puede ser una mala mamá. Y no pasa nada, es decir, pues pasa hasta donde tenga que pasar, por supuesto. Pues digo, no estoy justificando un abandono sin más, pero sí puede pasar que haya un conflicto interior de una madre que no quería hacerlo. Claro. Cosa que también era un imperativo de, si traes al mundo los tienes que querer un poco, si vas a cuidar a España los tienes que querer y si los traes los tienes que querer. Hay rezagos que sencillamente no están. Claro. ¿Cómo ves tú este cambio metiendo de nuevo estos elementos de migración y separación? Porque es que me cuesta mucho trabajo no pensar en casas vacías con los niños separados, que luego no se tiene ni a dónde están y ve tú a buscar un niño que te lo quitaron en la frontera. Claro, sí. ¿Dónde está? En El Salvador, si tiene 14 años, puede estar en El Salvador, puede estar en Texas. ¿Cómo arrancas esa búsqueda? Y está todo by the book.
justificado y con un presupuesto aumentado en cientos de millones de dólares para este año. Uf, es que ese es el tema que ahora mismo me está como conflictuando un montón. Yo creo que no tengo ninguna respuesta inteligente a esto, pero yo pienso que justamente el arma que tienen todavía los estados es la idealización de estas maternidades o del cuidado de las mujeres en general, porque yo lo escucho mucho con mujeres migrantes en Europa que no pueden convivir con sus hijos el día a día, que de pronto ellas mismas escuchan que sus hijos dicen, pero ¿por qué te he de querer si no te conozco? ¿No? Y eso es algo que hay que discutir, o sea, ¿por qué hay que querer a alguien que te parió, pero que no ha tenido ningún tipo de relación? El amor, vamos a quitarle el amor, la ternura, las ganas de querer estar con alguien, nace del convivir con esas personas, ¿no? Si no convives con esas personas, no puedes querer, digamos, per se, y cuando quieres a algo idealizado, y cuando conoces a la persona que está de malas, que también quiere descansar, que está cansadísima de estar cuidando a otras personas, pues claro que hay una desilusión tremenda. Yo no puedo ni siquiera imaginarme estos niños que han sido separados y que además les obligan a entrar a estas lógicas de que te cuide una familia externa porque tienes otra vez que estar dentro de una familia tradicional, la locura que ha de ser en su cabeza. ¿A quién quiero? A esta persona que no conozco, que está aquí porque qué sé yo, por qué no la puedo querer, por qué tengo que serle fiel a alguien que no, o sea, hay ahí una problematización muy interesante, y yo lo que creo es que, vuelvo un poco a lo mismo, suena cruel, pero estas nuevas generaciones que van a vivir esto, por supuesto que van a querer a sus madres, ¿no? Por la forma en la que han sido separados, pero también van a tener la oportunidad de decir, amar a alguien no tiene que ser, digamos, impuesto como se ha impuesto amar a los padres agresores, violentadores, ¿no? Claro. Solo porque son padres biológicos, sino tiene que haber una reconfiguración de las relaciones humanas que a mí me da un poco de esperanza, ¿no? Decir, amo a esta mujer que me parió, pero también amo a esta otra mujer que me ha cuidado, y no pasa nada. Es que creo que el amor no se tiene que compartimentar, sino que es tan inmenso, y yo creo que es una de las cosas más lindas de la condición humana, que podemos amar a todo mundo, ¿no? Claro. Si tenemos la capacidad de amar a todo mundo. ¿Sabes qué estaba pensando mientras te oía en esta novela de Tatiana Tibuliak? No sé si recuerdas del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Qué maravilla de novela, sí. Que es sensacional, sí. Pero que la primera página uno se desgarra. Sí. Porque cómo alguien puede hablar así sobre la madre, sí. ¿no? Y decir, es la gorda rechoncha que no quiero y de la que me escondo. Tengo un eco y que se me acaba de venir del extranjero de pronto de Meursault diciendo, hoy murió mamá o ayer, no tengo ni idea, en realidad, ¿no? Y claro, y está siempre esa idea que también tenemos, no sé si de lo latinoamericano de la madre, fíjate, porque creo que hay distintas maternidades. Una cosa es la española, otra cosa es la latinoamericana, la gringa también. Cuando el hijo se gradúa se va de la casa. Totalmente. Y no tenemos ni idea cuándo va a volver. Claro. En cambio, yo no sé si por situaciones de peligro y sociedades peligrosas uno quiere que estén el máximo tiempo en la casa. Y no soltarlos, porque soltarlos son un mundo en que uno no sabe qué va a pasar. No sé, estoy aquí pensando, pero claro, me parece que esas diferencias de maternidades, teniendo esta idea de Tibuliak, falta ver cómo entra también todo esto en estas nuevas dinámicas, en estas reivindicaciones y por supuesto también en estas regresiones, me atrevo a decir. Así es. Estoy pensando en un estudio sociológico, además francés, en el que nos recuerda que el concepto de maternidad nace del concepto de infancia. Siglo XX, cuando ya Inglaterra había tenido como toda esta revolución industrial, justamente porque es como, vuelvo a lo mismo, perdón por parecer Marx, muy abajo, ¿no? Lo que necesitaban era que cuidaran a los que iban a ser los obreros, ¿no? Porque se necesitaba mucha gente. Antes las mujeres parían y se les podían morir 8 y quedarles 2 niños y pasaba algo, pero no importaba tanto en el término del cariño, del cuidado, ¿no? Era como, bueno, pues se le murieron y sobrevive el más fuerte. No había esta romantización de la familia tradicional, ni de la maternidad, ni de la infancia, que ahora también es una tiranía del mercado, ¿no? Cuando hablas de los niños y ya nacen. Y hay colegios, no estoy mintiendo, en el que cuando nacen ya los tienes que meter a la lista de espera porque es el colegio más cool. O sea, todo tiene que ver con el mercado, tristemente, ¿no? Siempre hablamos del amor,
pero en realidad estamos hablando del dinero. Y además hay un tema que es que lo neoliberal se traga todo. Todo. Fagocita absolutamente todo. Sí. Y todo lo que se quiere también vender es cómo se generan estas nuevas maternidades, cómo se generan los nuevos cuidados. Desde el otro día leía un artículo, creo que era en el New York Times o en el New Yorker, una nueva política es como, no me acuerdo la expresión en inglés, pero era como tipo de crianza de te vas a golpear y te vas a joder, punto. Ya. Es decir, y así nos educaron a todos. O Sí, sea, sí, yo estoy en total contra de que los niños no sufran, tienen que sufrir, porque si no te encuentras hombres de 35 años que nunca han sabido perder y dices, querido, en la vida se pierde también, ¿no? Y eso es parte del crecimiento no solo emocional, sino de una sociedad misma. Si te enseñan a que tienes que aspirar a ser Beckham o ¿cómo se llama? Lamil Yamal, o todas estas personas que siempre triunfan, pues vas a vivir frustrado porque generalmente nunca ganas, ¿no? Y además fíjate que a mí me parece terriblemente violento que a ti te priven del sufrimiento. Por supuesto. ¿No te parece? Sí, me parece que es una maldición hacerte creer que estás todavía en la barriga de la mamá. Exacto. Que todavía vives en líquido amniótico, ¿no? Hay una metáfora que me acuerdo mucho de mis hijos y es cuando tenían un gas atravesado, ¿sabes? ¿No? Porque claro, ¿qué es más doloroso cuando sales de la barriga de la madre que tener un gas? Ya. Cuando has vivido en un líquido a 37 grados, feliz, comes, haces pipí en la misma piscina que tomas, ¿me entiendes? Absolutamente. Y luego esta salida, pero es esta cuestión tan dolorosa, me parece a mí, de no le vamos a permitir a los niños que sufran, y ahí es donde aparecen estas otras viejas idealismos como suicidios por corazones rotos. Claro. Que uno dice, Dios mío, o sea, porque lo votó la novia a los 18, 19 años y un joven, o incluso antes decide eso, uno dice, no, ¿por qué? Y ahí entonces empiezas a maldecir todos nuestros discursos amorosos desde el siglo XII, pasando por todos los demás, que también la mujer tiene su representación, que lo masculino tiene su representación, ¿cierto? Sí. Pero hay algo ahí de la maternidad que me parece que es terriblemente violentado. Totalmente, sí, ¿no? Y además nunca poder cumplir con esa idealización, ni como madre, ni como padre, ni como hijo, porque también el hijo tiene que cumplir con las aspiraciones de los padres que quieren ver sus deseos frustrados realizados en los hijos. Eso también es de una violencia tremenda, ¿eh? Sí, ayer me decía una chica universitaria en Cali que estaba estudiando medicina, pero que lo suyo es la literatura, y yo le dije, ¿qué dijeron tus padres? ¿No? Porque dejaron la medicina a querer escribir, y me dijo, los hijos nacimos para decepcionar a los padres. Le dije, mira, chapo, chica. Tiene una vena. Sí. La mostró claramente. Brenda, una pregunta. ¿Tú sientes que todo esto que estamos hablando y estas preocupaciones ya han llegado a la literatura? Pues no ya, digamos, es un poco prematuro, tampoco es un producto ready-made, pero ¿tú crees que van a encontrar un derrotero? Por ejemplo, tu próxima novela, no sé si ya estás escribiendo novela o no, si hay algo, ¿tú crees que estos temas van a llegar a darle oxígeno? Digamos, no oxígeno porque parecería como si estuviera muerto y no, pero van a dar, al contrario, van a echar más leña. Sí, yo creo que en mi caso mi texto sí está muerto, ¿no? O sea, justamente con todo lo que yo le había dejado respirar, y de pronto es como, ya no me interesa en absoluto esto que estoy escribiendo, porque estamos viviendo acontecimientos, 2025 nos está zarandeando. ¿Cierto? Duro, muy duro, ¿no? Yo creo que justamente es momento de observar. Como la mayor herramienta que creo que debe de tener una persona que escribe es observar, cerrar un poquito la boquita, escuchar lo que está sucediendo, y por supuesto tratar de tener una problematización dentro del lenguaje mismo, ¿no? Y luego ya el lenguaje nos lleva a la historia, y la historia al personaje, y etcétera. Yo creo que sí, yo creo que van a salir grandes historias de todo esto que estamos viviendo. Ojalá no lo estuviéramos viviendo, pero es lo que hay también. Pero todo es también material. Sí. Quiero aprovechar esto que estamos diciendo después de todo esto que llevamos hablando de las preocupaciones. Brenda, ¿por qué no nos cuentas, que esto no te lo he preguntado ni en la anterior ni en Guadalajara, cómo es tu técnica de trabajo? Es decir, tú tienes 2 novelas, las 2 novelas fueron, porque son las 2 excelentes novelas, fueron recibidas por la crítica, bueno, premios y todo lo que quieras. Es decir, tú tienes una manera en que arrancaste a escribir ya sabiendo cómo se escribía, digámoslo así. ¿Cómo es tu estrategia? Porque además hay unos temas, hay unos ríos subterráneos en las 2 novelas que las emparejan, que las ponen en contraste, no son nada fáciles.
como puede ser la migración y la maternidad, entre otros, por Sí, supuesto. ¿Por qué no nos das un cable para los que te escuchan y nos están escuchando de cómo es ese proceso de escritura tuyo? Es decir, ahorita, por ejemplo, si hay algo que te llama la atención, que no quiero que nos lo digas porque sería como decirnos la novela, pero ¿cómo empiezas a trabajar eso? ¿Lo manejas desde la intuición? ¿Vas a leer? ¿Buscas? ¿Escribes? ¿Cómo Sí, obras? por lo general viene de una pregunta, ¿no? Esto es como en exclusiva, ¿no? Por ejemplo, cuando venía de Madrid para Colombia, no me preguntes qué día, pero el día que venía de Madrid para Colombia, estaba en el avión y de pronto dije, ¿y qué pasaría si se estrella el avión y no dejé tal contrato cerrado? ¿No? O sea, como empecé a pensar y me empecé a inventar una historia en el avión, ¿no? 20 paginitas me salieron así como de de preguntarme esa tontería, ¿no? Y ya de pronto cuando estaba escribiendo empecé a pensar, por supuesto, qué pasaría realmente, no en mi vida como tal, pero qué pasaría si una mujer que deja tantos pendientes muere y qué pasaría si esa mujer llega a otro lugar y no sé, ¿no? Y me empiezo a preguntar cosas y ya voy desarrollando un poco por la intuición hacia dónde me lleva, y cuando ya entiendo un poco la pulsión del personaje es cuando digo, bueno, me voy a poner seria, voy a tratar de pensar qué es lo que me interesaría como seguir indagando. Y por ejemplo, en el caso de Ceniza empezó por esta noticia del chico arrojándose del quinto piso en Madrid, y después me di cuenta que no me era suficiente y que la personaje tenía que digamos, meterse a estos ríos subterráneos, como dices, y me ha gustado, y hablar sobre la violencia, digamos, en diferentes formas, ¿no? En la violencia y el amor, porque no sé si tú te acuerdas, pero en Ceniza está este amor-odio que tiene con Laura, ¿no? Es como una mujer que termina cuidándola a ella también, como se comparten un cariño y una ternura que digamos que no parecería normal. ¿Qué pasa? ¿No? Y ahí de pronto es como, ya esto no va del suicidio de un niño, sino de cómo una mujer tiene que sobrevivir, digamos, en un lugar que no es el suyo y que tiene además que madurar y enfrentar la vida como es, ¿no? Entonces un poco es por intuición. Luego ya cuando tienes la historia y editas, uy, ahí es en ya donde viene ya... otra cosa, claro, ahí es una Sí, carpintería sí, distinta. exacto, sí. Pero mira que acabas de decir algo que yo tengo un optimismo y una esperanza radical en la literatura. Yo también. ¿Cierto? O sea, yo siento, pero me niego a creer que la literatura tenga que ser un objeto, perdón, un instrumento para conseguir algo. Me parece, yo también estoy de acuerdo ¿Cierto? con Es ello, decir, sí. lo tiene que hacer por intuición, por evocación, por inferencia, por una cantidad de cosas, pero no creo nunca en las novelas de tesis ni en nada parecido. Pero sí creo que este es un momento en el que la escritura literaria, no solamente por ChatGPT, por inteligencias artificiales y por todo que nos va a joder el cerebro a muchos y a los que no leen más, lo siento la noticia, pero si están oyendo esto seguramente leen, sino que también por estrechar los vínculos, por desarrollar la empatía, por trabajar en ese amor por el desconocido, por ese cariño y por ese cuidado. Fíjate que aquí recogemos muchas cosas de las que hemos hablado. Creo que si no es la literatura, no sé dónde más vamos a poder afianzar esos eslabones. Yo sí tengo una respuesta. Cuéntanos. En la música. Ah, bueno, sí. La música nos une completamente a todos, ¿no? No importa además si sabes o no de música, la sientes. Y entonces vas a un concierto en el que fachas y no fachas estamos disfrutando la misma canción, ¿no? O sea, ahí sí creo que la música es el lenguaje más universal que existe, y le tengo unos celos a todos los músicos porque yo no sé ni leer las notas musicales, pero sí creo que la literatura en términos de lenguaje y palabras es el espacio donde hay una... No sé si somos conscientes de esto, yo me lo pregunto casi todo el tiempo, especialmente cuando voy a festivales y digo, ¿yo qué estoy hablando de estas cosas? ¿No? O sea, ¿realmente esto de qué le sirve al mundo? Pero me parece que la literatura tiene un papel importante ahora mismo, que es la libertad de expresión, y no es poca cosa. Exactamente. ¿No? O sea, la música puede ser política o apolítica, dependiendo quién la escuche y lo que quiera sentir, como creo que puede ir más de emociones, pero la literatura sí nos obliga ahora mismo a las personas que tenemos el micrófono, tenemos el tiempo de escribir, de posicionarnos frente a nosotros mismos, no frente al mundo, frente a nosotros mismos, y decir
tengo la libertad de expresión de decir lo que se me dé la regalada gana. ¿Qué voy a hacer con esto? Éticamente, ¿no? O sea, los escritores muy poco hablamos de ética y me parece que vivimos en un momento en el que nos lo tenemos que cuestionar con cada cosa que escribamos. No estoy diciendo que nos pongamos serios, no estoy diciendo que tenemos que hablar todo el tiempo de cosas importantes. Justamente no hablar de cosas importantes puede ser el momento más idóneo, el que vivimos ahora, y no creo que haya otra disciplina artística que tenga ese poder ahora mismo como el de defender la libertad de expresión. Pues ahorita que decías la música me acordé de una de las mejores frases del retrato de Dorian Gray, y es en el capítulo 19, cuando Dorian está tocando un nocturno de Chopin, que Lord Henry le dice: gracias a Dios nos queda por lo menos un arte no imitativo. Ya. Y eso es lo que permite la unión entre fachas, no fachas, Exacto. derecha, izquierda, Sí, sí. que todo el mundo baile en la misma pista de baile y que todo el mundo está. Pero en el caso de la literatura, no que deba ser así, pero sí parece ser que vamos a tener que llegar a un momento en el que imite las formas para poder encontrarles un sentido distinto. O sea, yo siempre que me dicen, ¿dónde te quieres sentar? Digo, en la izquierda, ¿no? O sea, como por costumbre. Pero yo me he sentado en círculos de lectura donde las mujeres son totalmente de derecha y tienen una visión totalmente tradicional. Yo no me voy a pelear con ellas, al contrario, quiero escuchar lo que piensan ellas y quiero saber cómo entienden el mundo, y si tengo la oportunidad de conversar con ellas, expresarles un poco lo que yo pienso, y estoy segura de que vamos a encontrar puentes de conversación. Creo realmente que todos los seres vivos tienen sus formas de comunicarse, pero nosotros tenemos la fortuna de, además de estar inventando un lenguaje todo el tiempo como latinoamericanos, tenemos la fortuna de hablar español latinoamericano que está vivísimo, y si no utilizamos eso, entonces yo sí estaría pesimista. Pero como creo que sabemos utilizar las palabras incluso para mal, pienso, lo vamos a hacer bien. Va a doler, pero lo vamos a hacer bien. Pues es una forma muy bonita, y también por eso, ya cerrando, creo que es tan importante nunca eliminar a esa persona de Instagram o de redes que dice lo que no nos gusta. Con mayor razón hay que dejarlo. Hay que dejarles hablar. Para escuchar lo que no nos gusta. Exacto. Y no olvidar nunca que el mundo no es exactamente lo que queremos, y que eso forma parte del amor, de la voluntad y de muchas cosas humanas. Brenda, muchísimas gracias por habernos gracias acompañado. A ti. Yo decía de qué vamos a hablar, pero hablamos de un montón de cosas. Hablamos de un montón de cosas. Yo ni siquiera miré las preguntas, así que mira, así de gracias por estamos. esta bella conversación. Muchas gracias a ti, a todos ustedes. No olviden, estamos grabando desde el edificio científico del Jardín Botánico de la 19ª Fiesta del Libro, gracias a la invitación de Confama en esta franja podcast. Nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.